que la hermana del defensor se vería favorecida. Es una narrativa falsa y por eso es poco serio y poco ético y antijurídico la apreciación que están dando. ¿Y sabe por qué antijurídico? Y vale la pena que se haga una revisión real del impacto de este tipo de normas. Porque antes de la extinción de dominio, recuerde usted, existía la legislación de pérdida de dominio. Nosotros. Está en nuestros estudios Josué Gutiérrez, defensor del pueblo, que lo habíamos invitado en realidad más temprano, pero yo creo que ha sido importante, Josué, que escuchemos, porque uno de los temas que íbamos a tratar contigo era precisamente este, ¿no? Sí, comencemos por ahí, por lo que acabamos de oír. Bueno, Nicolás, yo agradecido por la invitación y ciertamente después de habernos solidarizado y trabajado conjuntamente con la población afectada de manera directa desde los primeros minutos allá en Trujillo, podemos decir que hay dos escenarios. Primero, de cómo ver por la salud, la integridad de las personas que han sido afectadas de manera directa. Y en ese momento ha sido indudablemente una incertidumbre total, porque es algo que no se espera como toda tragedia. Y hemos trabajado intensamente durante toda la noche, durante todo el día siguiente, acompañando en las clínicas a los familiares y a las víctimas, también en los hospitales, tanto Belén y el hospital regional. Y el balance que podemos decir es que nos falta allí algunos protocolos que ajustar. Primero, que toda institución privada que brinda salud pública tiene que saber que tenemos dos leyes que son mandatorias y que se tiene que cumplir. Es decir, cuando hay emergencias no se pide necesariamente el DNI, salvo que la tuviera y naturalmente se identificará en primer plano. Pero en segundo orden, no se requiere de garantía alguna, se interviene de manera directa. Pero ¿por qué lo dice José? Porque eso ha pasado. Lo digo porque eso inicialmente pasó. Felizmente estuvimos ahí con nuestros comisionados, se actuó de manera inmediata y se procedió con la atención debida. Entonces, eso es lo primero, es una primera lección porque no estamos exentos de ninguna tragedia en el Perú por temas de desastres naturales, por incendios o por lo que pueda pasar. Eso es lo primero. Tú eres víctima, llegas a un hospital público de salud o una clínica privada y la institución está en la obligación de atenderte. ¿Quién va a pagar? ¿Cómo se va a pagar por el servicio? Se verá después. Así es, sobre todo porque hay coberturas, sobre todo porque hablamos ahora de un seguro integral de salud donde su DNI de usted y el mío aparecen, quizás no lo hacemos uso, pero está ahí. Entonces eso implica que la garantía de pago está garantizada y por lo tanto nadie puede decir no voy a atender. Porque además hay un sentido común, digamos, de preservar la vida y luchar por ella. Y eso implica actuar desde inicio. Entonces esto queda como lección porque sí pasó. No hablo mucho más de eso porque se superó rápidamente, ¿ok? Lo segundo es que no se puede ser tan insensible. O sea, en el momento un paracetamol puede servir, pero la secuela de los golpes, de las contusiones o de los traumas que puede haber dentro del cuerpo, por qué no decir también en el ámbito cerebral, obliga a que los médicos o los emergenciólogos lo tengan por lo menos en condición de cuidado y verifiquen su salud y hagan los exámenes que corresponden. Pero lo que ha ocurrido también es que la falta, digamos, será por la cantidad de gente que los despachaban rápido, dice. Que los despachaban rápido y después al día siguiente, y sobre todo el día lunes, el día martes, han estado yendo para hacerse ya controles posteriores y nosotros hemos seguido acompañando en esa línea a los heridos. Además, quienes han asistido a los hospitales y a las clínicas han sido los que de manera directa han sufrido los golpes, pero quienes se han caído, quienes han tenido en todo este laberinto de cosas que pasa, algunas contusiones, no han ido pues a los hospitales, se han ido a sus casas, ¿no? Pero al día siguiente han tenido algunos mareos, han tenido algunas secuelas, no, claro, producto del accidente, han ido a los respectivos hospitales. Entonces, cuando hablamos de una cobertura, hablamos de una cobertura integral. Ahora, nos preocupa honestamente que nosotros, la primera pregunta que hicimos es si estos tipos de accidentes están coberturados o no con las pólizas correspondientes. Y hemos hecho el requerimiento por carta notarial el día de ayer, porque el día lunes hemos estado tratando de conversar para ayudar a que estos puedan cubrir pues, los costos que tienen todas las víctimas que todavía están hospitalizadas y algunas que ya habiendo sido dado de altas,
continúan con tratamientos ya ambulatorios, ¿no? Entonces eso era lo primero. No sé si será un consuelo, pero escuchar en esta mañana, a través de tu programa, que anuncian un fondo de 20 millones para la cobertura, nos da un poco de tranquilidad. Porque sentimos que además dinero no les falta. Es una corporación muy grande y creo que puede responder con holgura estos momentos difíciles para las familias, para los que han perdido a sus seres queridos. Entonces, de eso se trata. Y nosotros, por lo tanto, estamos haciendo el acompañamiento de todos los que quieren, de todos los familiares que desean, para poder, digamos, entablar este diálogo y se pueda llegar de alguna forma en buenos términos de acuerdo indemnizatorio con relación a las víctimas que han fallecido. Pero con los que están en tratamiento, con los que están en salud, hay que brindarle toda la cobertura, pero no solamente la cobertura del momento. No olvide usted que son padres de familia, no olvide usted que son chicos que están estudiando, o sea, hay una vida por delante. Entonces, ¿cómo haces la compensación de ese costo reparativo? Claro, ¿no? ¿Quién va a establecer finalmente cuál es la compensación? En los procesos judiciales... Yo quisiera que no intervenga los largos procesos de orden judicial. Nicolás, de eso estamos cansados y eso a veces nos indigna. La invocación al señor Hernán y a todo el grupo corporativo de Intercorp, que no lleguen al sistema de justicia, que tengan la capacidad, y será un buen gesto, creo yo, humano, de llegar a negociar con cada uno de manera individual y poderle dar la oportunidad de vida que queda truncada para un muchacho deportista, por ejemplo, que ha anunciado que le van a llevar a las mejores clínicas, en fin, sería un buen gesto, como también sería un buen gesto el acompañamiento a las familias de quienes ya no están con nosotros, porque el dolor puede pasar, pero la secuela de ese dolor, de esa muerte, deja pues huérfanos, deja heridos y deja todo, ¿no? Ahora, ese es un primer tema con respecto así a este incidente. El segundo es cómo es posible que nos pase una cosa así. Es decir, esto es una de las corporaciones, si no la más importante del país. Es decir, la familia propietaria del grupo Intercorp son las personas más ricas del Perú. Se supone que actúan con la mayor eficiencia, con los métodos más modernos de gestión empresarial. ¿Cómo es posible que pase una cosa así, José? Bueno, si algún momento nos hemos sentido, creo que en los lugares más seguros, han sido justamente en los malls. Porque la estructura de los malls, y yo hablo ya en términos generales, no solamente para Real Plaza, sino para todas las construcciones de las mega plazas, ¿no es cierto? Siempre nos hemos sentido bien, porque las estructuras son antisísmicas, son estructuras metálicas que uno dice, bueno, acá no va a pasar nada, porque no hay concreto que pueda reventar, no hay techo que pueda caer de manera bruta. Entonces, las personas no solamente utilizan el mall para el sistema de compra, también para el sistema de diversión, para estar en familia. Los fines de semana, usted ve abarrotado de niños, niñas, adolescentes, jóvenes yendo a los cines, yendo a todo lugar. Entonces, tampoco se trata de generar una psicosis, un tema, digamos, del no deseo de ir a esos centros. Lo que hay que garantizar a través de Intercorp o hay que garantizar a través de las otras corporaciones es que la gente confíe que sus estructuras son antisísmicas, primero. Segundo, están garantizadas por todo tipo de cobertura frente a desastres. Y finalmente, tengan los seguros que corresponde para que si pasara algún escenario que no se desea, puedan estar coberturados desde un principio. Claro, pero lo que dice el vocero de Intercorp, Enano Partida, es que ellos han contratado el mejor diseño y contrataron la mejor obra posible con todas las garantías de seguridad. Y que evidentemente algo falló. Es decir, alguien que debía hacer eso que estaba en el papel como correcto, no hizo lo correcto. Pero eso es imposible que ocurra sin la complicidad de las autoridades, Josué. Es imposible pues. Porque no solamente hay la supervisora privada de la obra, sino hay la fiscalización de la autoridad municipal. Claro, hay Entonces, ¿qué ha habido? O sea, ¿a qué nos huele esto? A lo que Leandro Rodríguez, este brasileño que ha participado en muchas obras en el Perú y que ha publicado ayer en las redes, ya sabemos cómo funciona. Pagas pues por eso, por hacer la vista gorda, por no hacer las cosas como se debían hacer, por no usar los materiales que debían usarse. Yo creo que ahí viene, digamos, una lección aprendida también. En principio, las autorizaciones, que son las licencias, y las certificaciones de seguridad que te da, digamos, Defensa Civil, son sumamente importantes, son instrumentos que garantizan la vida de las personas.
Y creo que en esa línea debemos tener una lección aprendida el día de hoy, después de las declaraciones, que en efecto, o sea, una corporación tan grande no se dedica a la construcción, se dedica a contratar a los mejores constructores. Y puede haber habido fallas, pero quien permite la operatividad de ese mall es ya el sector público. Entonces, yo creo que las entidades públicas, los municipios, los gobiernos regionales en el escenario de un coliseo o en el escenario de un estadio, son los gobiernos regionales a través de Defensa Civil Regional quienes intervienen, ¿no? Ellos tienen que tener todo el ajuste necesario para preservar la seguridad de la población. Y eso está claro, creo, dentro de la legislación y con responsabilidades además, ¿no? Ahora, hay un grupo de municipalidades, porque hay una gran controversia con respecto a los trámites burocráticos engorrosos, a las clausuras arbitrarias que muchas municipalidades están haciendo por todo el país, ¿no? Y sobre todo en el caso de Lima, montones de obras que se paralizaron. Pero el tema es que eso es una cosa y otra es el ser rigurosos en los controles en lo que respecta a seguridad. ¿No es cierto? Entonces, el comunicado lo que dice es que hay que hacer una reforma que permita reforzar la fiscalización municipal, garantizando un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de la ciudadanía. Eso, ¿no? Está. Eso está en la ley. Ninguna autoridad. Oye, mire usted, acá nadie se puede lavar la mano. Las responsabilidades son institucionales y está claro en la ley. O sea, no me salga. O sea, lo que están haciendo ahora los alcaldes de salir a los malls, a vigilar, a supervigilar, llevando a sus ingenieros y todo lo demás, ¿eso qué? ¿Es abuso de autoridad? No, esa es parte de su competencia. ¿Pero por qué no lo hizo antes? Todavía tendría que esperar que se caiga el techo. A mí me llama la atención. O sea, eso ya, discúlpeme, pero eso ya es aprovecharse de la coyuntura para decir yo sí estoy haciendo. Y eso no es verdad. O sea, la población tiene que dejar de mirar el momento de una reacción que honestamente ya exacerba nuestro ánimo. ¿Por qué? Porque sencillamente todas esas acciones que hemos visto ayer, antes de ayer, saliendo a los malls, verificando si está bien o está mal la estructura, oiga, ¿a partir de qué? ¿A partir de los 6 muertos y casi un centenar de heridos? No, eso debe ser una práctica continua, normal, natural de todas las autoridades. Claro, tengo que ir a la pausa y acá hay una buena pregunta para el alcalde Trujillo, que presentó una denuncia contra todo el mundo, incluyendo Carlos Rodríguez Pastor. ¿Y cuál es la responsabilidad de la municipalidad? Porque si esa obra se hizo y se hizo mal, ¿cuál es la responsabilidad de la municipalidad? También es responsable la municipalidad. Entonces simplemente debería denunciar ¿quién? ¿A sí mismo, no se autoriza, a su antecesor o a las autoridades municipales que permitieron la realización de una obra que no cumplía según las consecuencias trágicas que ha tenido la... Vamos a ir a la pausa para entrar al tema por el que estamos... Bueno, si hay otros temas no hay problema. Con todo gusto. Otros temas... Estamos ahí. El tema es el que... En realidad, para el que habíamos programado esta entrevista, la extinción de dominio. Eso vamos a hablar tras la pausa. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 en la FM en Lima, canal 34 en Movistar, 6.1 en televisión digital terrestre. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Está Josué Gutiérrez, defensor del pueblo, en nuestros estudios. Hemos hablado, porque es inevitable, ¿no? El tema del Real Plaza, del colapso del techo del Real Plaza de Trujillo y todas las implicancias que tiene, pero en realidad habíamos concertado esta entrevista para hablar sobre la propuesta o el reclamo que ha hecho el defensor con respecto a la ley de extinción de dominio. La primera pregunta es, porque en realidad la gente, el común de la gente no sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de extinción de dominio. O sea, se supone que cuando una persona se presume que ha cometido un delito y producto de ese delito ha tenido acceso a dineros adquiridos de manera ilícita por el delito que fuere y con ese dinero ha adquirido bienes, esos bienes podrían ser objeto a la hora de la sentencia de perder el dominio sobre esos bienes. Pero teóricamente para eso tiene que haber una sentencia, ¿no es cierto? Sí. La ley de extinción de dominio, ¿qué es lo que establece? Que tú puedes perder un bien sin haber sido sentenciado. Nada, ni sentenciado, ni siquiera en actos preparatorios. En investigación preliminar te puedes... Es más, partiendo de la connotación penal, porque toda esta justificación, dicen nuestras autoridades, a quien respeto, pero no comparto su planteamiento, dicen que todo esto es para combatir el crimen organizado, para la corrupción de funcionarios, la trata de personas, narcotráfico, y claro, cuando te dicen así, dicen, ¿quién se opone a eso?
Ninguna persona se debe oponer, tampoco la Defensoría se opone. Sin embargo, cuando es un acto confiscatorio, sin la prueba, sin el elemento de la convicción que pueda determinar la pérdida de esa propiedad, entonces se convierte en un abuso de derecho. Y eso que nosotros estamos haciendo. En principio, Nicolás, no hay derecho que miles de exambulantes del centro de Lima que se han trasladado a las Malvinas, que ya son personas ancianas, alquilan ese pequeño estante 2 metros por 2 metros, ya, ese stand alquilan a muchos que venden, pues hacen reparaciones de computadoras, celulares, etc. Hay un operativo y les encuentran a ellos ahí y registran que los celulares son robados. Perfecto. ¿La persona está imputada del delito? Sí. ¿Está sufriendo una investigación? Sí. Perfecto. Todo con la persona, está identificado. O sea, la comisión del delito se dio todo lo que sea. Señor, pero un momentito. El instrumento de delito ha sido ese espacio de 2x2 y por lo tanto lo vamos a quitar, lo vamos a extinguir. Señores de edad, personas que viven de esa renta de 800 soles, de 1.500 soles, de 2.000 soles, de acuerdo a su ubicación del puesto, hoy día no tienen esos ingresos. Entonces, eso es un claro abuso, pero hay que graficar en principio la realidad. La Fiscalía que se opone a este planteamiento, lo que dice que 6 casos emblemáticos que se archivarían si el Congreso golpea la extinción de dominio. Es que hay 2 ámbitos, ¿no? Dice, Vladimir Cerrón, que tiene 1,5 millones de soles, que se supone que es un hombre cercano a Josué Gutiérrez, influyente, le cambia la cara a Rodolfo Orellana, ¿no es cierto?, que tiene 130 millones con extinción de dominio, a Alejandro Toledo, que tiene más de 5 millones de dólares, a Pedro Pablo Kuczynski, que tiene el inmueble donde vive, entiendo, el de San Isidro y otro en Cieneguilla, a Artemio, que tiene de Sendero Luminoso, que tiene un inmueble también en extinción, y Martín Vizcarra, que tiene 15 inmuebles. Esa narrativa es falsa. Alguien ha agregado que hasta la hermana del defensor, que la hermana del defensor se vería favorecida. Es una narrativa falsa y por eso es poco serio y poco ético y antijurídico la apreciación que están dando. ¿Y sabe por qué antijurídico? Y vale la pena que se haga una revisión real del impacto de este tipo de normas. Porque antes de la extinción de dominio, recuerde usted, existía la legislación de pérdida de dominio y antes de ella lo que era normal para todos en el ámbito penal eran las incautaciones de los inmuebles, claro, las cautelares claro, que se utilizaban. Claro, te incautan un inmueble, tú no puedes disponer de ese inmueble, es como si no fuera tuyo hasta que acabe el juicio. Pero, si en el juicio eres encontrado culpable, entonces se ejecuta esa incautación y el Estado pasa a ser el dueño. Pero si te declaran inocente, te lo devuelven. Así es. El problema es que con la extinción de dominio eso... Ya perdiste pues el dominio, ya no eres propietario. ¿Qué pasa si te declaran inocente al final? Justamente la legislación no lo prevé. Nosotros hemos hecho un test de constitucionalidad. ¿Y sabe qué es lo más peligroso? Que la carga de la prueba, que es al persecutor del delito, que es el Ministerio Público, se la trasladan a la persona. O sea, el fiscal lo único que va a hacer es un análisis razonado sobre la probabilidad de un delito y con eso... O sea, yo presumo que tú has adquirido ese bien producto de la corrupción. Entonces, te declaro la extinción de dominio ya no es tuyo. Así es. Pero te hacen un juicio y al final concluyen, no, en realidad eras inocente. ¿Qué pasa? ¿Ya lo perdiste? Eso... O sea, tendría que hacer un juicio para recuperarlo. Ni juicio alguno. ¿Sabe por qué? Porque en el último decreto supremo que sacaron el protocolo para establecer el procedimiento de extinción de dominio en este gobierno, con el actual ministro, hay un acto gravoso. Se extingue, o sea, se libera de toda responsabilidad a los magistrados que abusivamente pueden determinar decisiones que van a perjudicar la vida de muchos peruanos, de miles de peruanos. Mire usted, si la extinción de dominio hasta la fecha no ha corrido tal cual corren, porque han presentado informes de 200 millones de captación, 300 millones, 50.000 casos o 5.000 casos, X y Z, si no están cientos de miles o millones de peruanos procesados, es porque falta fiscales en extinción de dominio y porque faltan jueces, porque mire, se están yendo a faltas administrativas, embarcaciones de 20 millones de dólares paralizadas porque en su momento tuvieron infracción administrativa, nada tiene que ver ni con lo civil ni con lo penal. Por eso que este proceso especial no se sabe definir si es penal, si es civil, si es administrativo. Además, lo que es cierto, yo recuerdo mucho que no tiene que ver con la extinción de dominio, sino con la incautación. La Universidad de las Peruanas, que no es la de Joaquín Ramírez, porque al señor lo sacaron y sacaron a la familia Ramírez, la universidad se reestructuró gracias a la cooperativa, se puso una nueva administración, hicieron un procedimiento impecable,
para recuperar su licenciamiento, se lo negaron, los metieron en el caso de Ramírez con el que no tienen nada que ver, les incautaron los locales. Exitosa. Y el ministro de Justicia repartió los locales al día siguiente, pero oiga, si el juicio no ha terminado. Peor aún, ni siquiera eran parte, mira, pero ni siquiera eran parte, o sea, usted ve dos grupos encontrados en una pugna, ¿no? A uno de los grupos puedes imputarle la calidad de un delito, pero este grupo que ya está administrando un bien es prácticamente agredido por el Estado, le quitan todo el dominio de su propiedad y se la entregan a cualquiera. Claro, desprotegiendo la inversión. Ellos tienen procesos contra los Ramírez porque saquearon la universidad y viene el Estado y termina de saquear lo que los Ramírez no saquearon. Y lo dejaron. Ahora, una última pregunta bien puntual. Ha habido una serie de denuncias y además ha sido sorprendentemente transversal, porque las ha hecho la República, se ha hecho el programa Contracorriente de Willax, sobre el tema este del lavado de activos. Y el caso más emblemático por la calidad de los personajes, ¿no? Por la relevancia de los personajes, el que se ha hecho contra Igna Calle, que lo ha contado Contracorriente. Es decir, no, eso es indignante. Pero, José, mira. Pero si el denunciante está diciendo, me han falsificado la firma, han usurpado mi identidad, no importa, igual abro investigación compleja por 8 meses y te reviento. Es que lo vas a quebrar, porque ese es el tema del lavado de activos. Lo vas a quebrar en menos de un mes. ¿Por qué? Porque todas las empresas funcionan con socios estratégicos en el mundo financiero, que es la banca. La banca, un solo oficio que te remite el policía o el fiscal diciendo que está usted investigado por lavado de activos, te bloquean todas las cuentas. Y ya estás bloqueado. En ese momento, lo único que comienza es tu vía crucis, porque sin dinero que tú puedas apalancar del sistema financiero, cómo te haces empresa, cómo alcanzas los retos y las metas que te propones para diversificar tu empresa o ampliar el giro de tu empresa. Y eso no está bien, sobre todo cuando es evidente que se instrumentaliza el sistema de justicia con fines persecutores. Eso no está bien, no está bien acá, no está bien en cualquier parte del mundo que se precie de ser demócrata. Y ese abuso es evidente. La pregunta es, ¿cuál es la explicación? Si el denunciante dice, yo no he denunciado, ¿por qué sigues adelante? ¿Tienes elementos? No hay ninguno. Ayer, justamente averiguando a raíz del reportaje de Contracorriente, resulta que la denuncia no tiene anexos, no tiene... O sea, no hay ninguna prueba. Eso es lo que hemos visto en los medios. Igual ya abrieron investigación por 8 meses y ya notificaron a todo el mundo. Entonces los bancos te van a bloquear, te van a quitar visas y al final te dicen, uy, disculpe, en realidad fue un error. Pero ¿después de cuántos años? ¿De 15 años? ¿De 10 años? Que demora la preliminar de una investigación lavado de activos. Y yo no estoy mintiendo. Y ese estudio ya lo vamos a sacar en Defensoría. Por eso que no se diga mañana que es por tal fulano está en lavado de activos, en lo que sea. Una última pregunta, este tema de los peajes, que en realidad apenas sentencian a Susana Villarán, y yo espero que la señora Susana Villarán haga una, que se reivindique con la ciudad de Lima, que se reivindique con la izquierda cristiana, con los católicos progres a los que ella ha representado durante tiempo. Reivindique, se abandone ese reclamo que está haciendo para que no empiece el juicio, que empiece el juicio y que se sentencie. En ese caso, el día que se sentencie, Josué, se acabaron los contratos de los peajes porque ya tenemos la prueba de corrupción para anularlo. Pero, ahora, Nicolás, lo que está pasando es que ni siquiera respetan el contrato. Tito Alvite nos ha acreditado que el contrato establece que tú no puedes esperar más de 5 minutos en los peajes. El otro día he estado 38 minutos en un peaje. Y ya hemos hecho los operativos. Hemos hecho los operativos y hemos detectado que Invermed no está haciendo su trabajo. Le he tenido la oportunidad de llamarle al señor alcalde de Lima y decirle que por favor, o sea, tenemos que ir en la misma línea de hacer que la población viva en dignidad. Pero aparte de eso, quiero aprovechar, siempre se ha tenido una mirada estrictamente punitiva, penal, en el ámbito del análisis de todo lo que ha significado las concesiones en el Perú. Pero yo parto también por la idea de la reparación, básicamente en el ámbito civil. Para nosotros está claro que todos estos contratos de concesión nacen viciados de origen, porque hay un elemento fundamental que es en materia de contratos en los actos jurídicos, que es la licitud de los contratos. Entonces, si estos contratos han nacido auspiciados, digamos, por la corrupción, son nulos de pleno derecho. Y eso se discute en el ámbito civil, más que en el penal, que ya tenemos décadas prácticamente en esta investigación y no llegamos a buen puerto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, que ya tenemos los acuerdos de colaboración, que ya tenemos todos esos instrumentos, ya a formalizar la demanda de nulidad de estas concesiones. Lo va a hacer la Defensoría. La Defensoría lo va a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no somos parte, o sea, no
nosotros no somos el Estado que tiene su procurador que la defiende, nosotros no somos la empresa que tiene sus representantes legales y que se han puesto de acuerdo en un contrato. Pero ese contrato es lesivo a la población. Entonces, ¿nosotros a quién representamos? A la población. Nosotros no representamos al Estado, porque el Estado está representado por los procuradores. La Defensoría representa a la nación. ¿Por qué? Porque el día a día, ¿a quién le meten la mano al bolsillo? Es a usted que está pasando con su vehículo y que tiene que pagar. Es a usted que está yendo en el bus y que parte de lo que pagas por tu pasaje está yendo para ese peaje. Entonces, no hay derecho que esto sea una constante y por eso que nosotros vamos a plantear una nulidad en el sistema ordinario peruano y no estamos sujetos a meternos al tema del arbitraje, y en ese contexto, porque el arbitraje es para ellos, para nosotros no. Y en ese contexto sería bueno que el alcalde de Lima deje de decir que el contrato era bueno y que la Villarán lo volvió malo. No era bueno, no era necesario, era perjudicial para la ciudad de Lima desde su nacimiento, y la presunción de que desde el comienzo hubo corrupción está clarísima. Solamente para corroborar lo que dices. No era bien, como muchas cosas que hace Proinversión no están bien, y lo digo públicamente, no han estado, no están, y ojalá no estén bien, ojalá se corrija para futuro. ¿Por qué le digo esto? Porque si el cálculo del estudio dice que en un año pasa 1000 vehículos, para poner un ejemplo, y en el año que se pone en marcha el proceso, resulta que pasan 4000. Entonces uno dice, los cálculos de proyección que eran por 30 años estaba en función al flujo de 1000. Pero lo hicieron 1000 porque querían subvaluar el costo y en función a eso tirar para adelante. Y sobrevaluar su inversión, porque resulta que cada kilómetro de la línea amarilla, incluyendo el túnel, nos ha costado varias veces más que lo que hicieron en Chile. O sea, está no, loco. Lejos. Eso está mal. Es un buen punto, defensor, esto de que la Defensoría se compre el pleito de los peajes. Bueno, ya nos hemos comprado el pleito en tema de las demandas que han habido. Ahora, nosotros, repito, y se lo digo a los magistrados con todo el respeto y con todo el cariño, nosotros no somos parte de este contrato. Este contrato, quienes se someten a arbitraje son las partes, es decir, el Estado y el privado. Pero ¿qué ha pasado? El Estado corrupto se puso de acuerdo con el privado corrupto para perjudicar a la nación, al pueblo, al día a día, a la ciudad, al ciudadano. Entonces, ¿por qué vamos a pagar lo que se ponen de acuerdo estos dos delincuentes? ¿Por qué? Ya está aprobado. Entonces, nosotros como Defensoría asumimos la representación y vamos a ir a una nulidad, porque esos son contratos nulos, han nacido auspiciados bajo la condición de la corrupción. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias, Josué Gutiérrez. Ha estado en nuestros estudios y nos vamos inmediatamente a otro set de Exitosa en Trujillo.